te gustan nuestros videos, te sugerimos que te suscribas al canal haciendo clic en el botón rojo de suscribirse y que actives la campanita. Así serás de los primeros en recibir nuestros videos de actualidad. Hola amigos de Noticias al Día 024. Nuevas noticias relacionadas con el muro fronterizo entre México y Estados Unidos. Este jueves, el periódico Washington Post en Estados Unidos reveló una llamada sostenida entre el presidente Trump y el presidente Peña Nieto, donde Trump dice que los fondos del muro no vendrían de México, pero amenazó con cortar las relaciones de México si el presidente Peña Nieto continuaba haciendo declaraciones desafiantes en la prensa. Tensa conversación telefónica entre presidentes. Donald Trump le pidió al presidente Enrique Peña Nieto que no lo desafiara públicamente, diciendo que México no pagaría por el muro en la frontera. Es lo que indica un reporte publicado este jueves por el Washington Post. El reporte, según el diario, se basa en un registro de la llamada elaborado por la Casa Blanca y obtenido por el diario. La llamada fue el 27 de enero, cuando Trump apenas iniciaba su presidencia. Según el Washington Post, Trump admitió que los fondos para el muro no vendrían de México, como había prometido en campaña, sino de otras fuentes, pero amenazó con cortar cualquier contacto con el gobierno mexicano si el presidente Peña Nieto continuaba haciendo declaraciones que Trump percibía como desafiantes. Vamos a escuchar lo que le dijo a CNN esta mañana el reportero del Washington Post, Greg Miller. Bueno, creo que lo principal es la contradicción entre la posición pública de Trump con México, de que debe pagar el muro, y es básicamente una admisión de que no hay forma de que él haga eso, y está tratando de que que deje de decir que el presidente Peña Nieto que no van a pagar por el muro. Estas son conversaciones muy agrias, donde las vidas de miles y millones de refugiados y de personas en el mundo, y no hay ninguna conversación sobre las dificultades que pasan estas personas. Estas conversaciones son sobre Trump y cómo reflejan los temas sobre él. Entonces, si hablamos sobre la campaña de Trump, si uno viera sus campañas, él va a construir el muro, ¿quién va a pagar? México. En estas conversaciones con el presidente de México, que ocurrieron una semana después de la inauguración, sí sabemos que usted no va a pagar, pero no lo diga en forma abierta. ¿Y cuál fue la respuesta del líder de México? Bueno, se resiste a esto el presidente Peña Nieto. Le dice en un momento, bueno, ustedes han puesto una gran marca en nuestra espalda con eso de que vamos a pagar por el muro. Yo no puedo decir esto. Mi posición es que esto nunca ocurrirá. Y también fue sorprendente al leer esto, que en un momento el presidente Trump le dijo al presidente Peña Nieto sobre el muro: es el tema menos importante por el cual estamos hablando, pero políticamente puede ser el más importante. No quiere decir exactamente que él no cree que es de gran importancia el muro. Sí, es una pequeña forma de ver cómo esta es una ficción para los republicanos que está explotada en la campaña. No hay forma de que yo llegue a esto, de que ustedes paguen por esto, pero yo tengo que mantener esta ficción, tengo que mantener la historia. Y otro tema que quiero resaltar, él habla sobre el problema de las drogas. Sí, hay un problema de las drogas, es terrible, enorme. Las drogas se venden por menos que los caramelos, y luego el presidente dice que gané Nueva Hampshire porque Nueva Hampshire es una guarida infestada con droga, y ya los funcionarios
de Nueva Hampshire se sienten muy ofendidos por esto. Sí, uno de los senadores de Nueva Hampshire está haciendo un tuit esta mañana que es terrible esta declaración sobre Nueva Hampshire, y también algo que diga el presidente de Estados Unidos hablando con un líder extranjero y hablando en forma tan desdeñosa sobre uno de sus estados. Entonces, ¿cómo refleja esto en Trump y cómo él trata de mostrar su éxito político a expensas de Nueva Hampshire? Greg Miller, sé que ustedes han estado trabajando toda la noche para esto. Gracias por... Es la entrevista que le hacía CNN en inglés aquí en Estados Unidos al reportero del Washington Post, Greg Miller. Para entender la importancia de esto, hay que también darnos una idea de cómo se llega al documento. Para empezar, cada vez que el presidente de Estados Unidos, sea quien sea, habla con un líder, con un jefe de Estado de otra parte del mundo, se publica un reporte diciéndole a la prensa, diciéndole a la opinión pública qué fue lo que se habló en ese reporte. El que se originó después de la llamada del 27 de enero entre Trump y Peña Nieto no decía absolutamente nada sobre esta tensión. Y lo que hizo el Washington Post fue obtener un memorando interno de la Casa Blanca que sí reflejaba esta tensión entre el presidente Peña Nieto y Donald Trump. Y es lo que está reportando finalmente ahora, varios meses después. Hay que recalcar que el gobierno de México aún no ha reaccionado a este reporte del Washington Post. Yo soy Rafael Romo en Atlanta. Vamos a seguir al pendiente de esta noticia en desarrollo. Para algunos congresistas mexicanos, el presidente Donald Trump miente y el gobierno mexicano está obligado a pedir una explicación. Que no solamente digan que no es cierto, sino que protesten ante el gobierno norteamericano por involucrar a el presidente de México en una falsedad y en una mentira. Me parece que el gobierno ha actuado bien, ha desmentido la llamada y debería de generar una nota diplomática a la Cancillería a través del embajador en Washington para que se sepa que no es un asunto menor andar engañando a la gente con supuestas llamadas que nunca existieron. No nos tienen respeto, no nos tienen estas consideraciones diplomáticas y entonces pues servimos para que se lancen estas iniciativas que sorprenden al gobierno nacional. Son las reacciones a las declaraciones el lunes del mandatario estadounidense. El problema de la frontera es enorme y hemos podido contenerlo casi el 80%. Hasta el presidente de México me llamó y me dijo que hay menos gente cruzando por su frontera sur debido a que saben que no podrán pasar por nuestra frontera, algo que es el mayor cumplido. Y quiero felicitarlo por el gran trabajo que ha hecho. Casi a lo inmediato, a través de un comunicado, la Cancillería mexicana señaló que ambos mandatarios sí hablaron sobre el tema migratorio, pero en el encuentro que sostuvieron el 7 de julio en Hamburgo, Alemania, donde dicen el presidente Enrique Peña Nieto le compartió que las repatriaciones de mexicanos desde Estados Unidos han disminuido en un 31% en los primeros 6 meses de este año, comparado con igual periodo de 2016. De igual forma, según señalaron en una nota informativa, se le dijo que la migración hacia México de Centro y Sudamérica ha tenido una reducción de cerca del 47% en su comparación anual. Un tema que dicen algunos aquí no puede ser visto como un éxito. En todo caso, esta reducción de los flujos no se da por una política migratoria más inteligente, sino por el miedo que tiene la gente ocasionado por lo que está pasando en Estados Unidos. De acuerdo a la Organización Internacional de Migraciones, durante el primer semestre de 2017, las detenciones en el cruce entre la frontera entre México y Estados Unidos disminuyó un 40%, lo que significa, dicen, que si bien el flujo es menor, los migrantes están tomando rutas más peligrosas. En ese sentido, registran durante este mismo periodo la muerte o desaparición de 231 personas, lo que representa un aumento del 38% en relación al año anterior. Y sobre eso dicen quienes trabajan en temas migratorios debería estar centrada la atención. Cruz Callarí, CNN, Ciudad de México.
como se resiste a esto el presidente Peña Nieto, le dice en un momento, bueno, ustedes han puesto una gran marca en nuestra espalda con eso de que vamos a pagar por el muro. Yo no puedo decir esto. Mi posición es que esto nunca ocurrirá. Y también fue sorprendente al leer esto, que en un momento el presidente Trump le dijo al presidente Peña Nieto sobre el muro. Es el tema menos importante por el cual estamos hablando, pero políticamente puede ser el más importante. No quiere decir exactamente que él no cree que es de gran importancia el muro. Sí, es una pequeña forma de ver cómo esta es una ficción para los republicanos que está explotada en la campaña. No hay forma de que yo llegue a esto, de que ustedes paguen por esto, pero yo tengo que mantener esta ficción, tengo que mantener la historia. Y otro tema que quiero resaltar, él habla sobre el problema de las drogas. Sí, hay un problema de las drogas, es terrible, enorme. Las drogas se venden por menos que los caramelos. Y luego el presidente dice que gané Nueva Hampshire porque Nueva Hampshire es una guarida infestada con droga. Y ya los funcionarios de Nueva Hampshire se sienten muy ofendidos por esto. Sí, uno de los senadores de Nueva Hampshire está haciendo un tuit esta mañana que es terrible esta declaración sobre Nueva Hampshire, y también algo que diga el... No solamente digan que no es cierto, sino que protesten ante el gobierno norteamericano por involucrar a el presidente de México en una falsedad y en una mentira. Me parece que el gobierno ha actuado bien, ha desmentido la llamada y debería generar una nota diplomática a la Cancillería a través del embajador en Washington para que se sepa que no es un asunto menor andar engañando a la gente con supuestas llamadas que nunca existieron. No nos tienen respeto, no nos tienen estas consideraciones diplomáticas, y entonces pues servimos para que se lancen estas iniciativas que sorprenden al gobierno nacional. Son las reacciones a las declaraciones el lunes del mandatario estadounidense. El problema de la frontera es enorme y hemos podido contenerlo casi el 80%. Hasta el presidente de México me llamó y me dijo que hay menos gente cruzando por su frontera sur debido a que saben que no podrán pasar por nuestra frontera, algo que es el mayor cumplido. Y quiero felicitarlo por el gran trabajo que ha hecho. Casi a lo inmediato, a través de un comunicado, la Cancillería mexicana señaló que ambos mandatarios sí hablaron sobre el tema migratorio, pero en el encuentro que sostuvieron el 7 de julio en Hamburgo, Alemania, donde dicen el presidente Enrique Peña Nieto le compartió que las repatriaciones de mexicanos desde Estados Unidos han disminuido en un 31% en los primeros 6 meses de este año, comparado con igual periodo de 2016. De igual forma, según señalaron en una nota informativa, se le dijo que la migración hacia México de Centro y Sudamérica ha tenido una reducción de cerca del 47% en su comparación anual. Un tema que dice... Presidente de Estados Unidos hablando con un líder extranjero y hablando en forma tan desdeñosa sobre uno de sus estados. Entonces, ¿cómo refleja esto en Trump? Y cómo él trata de mostrar su éxito político a expensas de Nueva Hampshire. Greg Miller, sé que ustedes han estado trabajando toda la noche para esto. Gracias por... Es la entrevista que le hacía CNN en inglés aquí en Estados Unidos al reportero del Washington Post, Greg Miller. Para entender la importancia de esto, hay que también darnos una idea de cómo se llega al documento. Para empezar, cada vez que el presidente de Estados Unidos, sea quien sea, habla con un líder, con un jefe de Estado de otra parte del mundo, se publica un reporte diciéndole a la prensa, diciéndole a la opinión pública qué fue lo que se habló en ese reporte. El que se originó después de la llamada del 27 de enero entre Trump y Peña Nieto no decía absolutamente nada sobre esta tensión. Y lo que hizo el Washington Post fue obtener un memorando interno de la Casa Blanca que sí reflejaba esta tensión entre el presidente Peña Nieto y Donald Trump. Y es lo que está reportando finalmente ahora, varios meses después. Hay que recalcar
que el gobierno de México aún no ha reaccionado a este reporte del Washington Post. Yo soy Rafael Romo en Atlanta. Vamos a seguir al pendiente de esta noticia en desarrollo. Para algunos congresistas mexicanos, el presidente Donald Trump miente y el gobierno mexicano está obligado a pedir una explicación. Si te gustan nuestros videos, te sugerimos que te suscribas al canal haciendo clic en el botón rojo de suscribirse y que actives la campanita. Así serás de los primeros en recibir nuestros videos de actualidad. Hola amigos de Noticias al Día 024. Nuevas noticias relacionadas con el muro fronterizo entre México y Estados Unidos. Este jueves, el periódico Washington Post en Estados Unidos reveló una llamada sostenida entre el presidente Trump y el presidente Peña Nieto, donde Trump dice que los fondos del muro no vendrían de México, pero amenazó con cortar las relaciones de México si el presidente Peña Nieto continuaba haciendo declaraciones desafiantes en la prensa. Esa conversación telefónica entre presidentes. Donald Trump le pidió al presidente Enrique Peña Nieto que no lo desafiara públicamente diciendo que México no pagaría por el muro en la frontera. Es lo que indica un reporte publicado este jueves por el Washington Post. El reporte, según el diario, se basa en un registro de la llamada elaborado por la Casa Blanca y obtenido por el diario. La llamada fue el 27 de enero, cuando Trump apenas iniciaba su presidencia. Según el Washington Post, Trump admitió que los fondos para el muro no vendrían de México, como había prometido en campaña, sino de otras fuentes, pero amenazó con cortar cualquier contacto con el gobierno mexicano si el presidente Peña Nieto continuaba haciendo declaraciones que Trump percibía como desafiantes. Vamos a escuchar lo que le dijo a CNN esta mañana el reportero del Washington Post, Greg Miller. Bueno, creo que lo principal es la contradicción entre la posición pública de Trump con México, de que debe pagar el muro, y es básicamente una admisión de que no hay forma de que él haga eso, y está tratando de que que deje de decir que el presidente Peña Nieto que no van a pagar por el muro. Estas son conversaciones muy agrias, donde las vidas de miles y millones de refugiados y de personas en el mundo, y no hay ninguna conversación sobre las dificultades que pasan estas personas. Estas conversaciones son sobre Trump y cómo reflejan los temas sobre él. Entonces, si hablamos sobre la campaña de Trump, si uno viera sus campañas, él va a construir el muro, ¿quién va a pagar? México. En estas conversaciones con el presidente de México, que ocurrieron una semana después de la inauguración, sí sabemos que usted no va a pagar, pero no lo diga en forma abierta. ¿Y cuál fue la respuesta del líder de México?